Vamos con el verdadero objetivo de las entrevistas de ayer del presidente del Gobierno, porque insistimos, fueron 2 entrevistas consecutivas, que esto no es lo habitual, a primera hora de la mañana con 2 medios de implantación catalana, con la emisora de radio más escuchada, con RAC1 y también con el circuito catalán de Radio Televisión Española, y al final es que tenían el objetivo de hacer ese guiño, ese gesto, para tratar de acercarse a Junts y reconducir, o al menos intentar reconducir la legislatura. El presidente reconoció por primera vez, porque antes había dicho lo contrario, unos meses antes, reconoció incumplimientos por parte del Ejecutivo hacia Junts y hacia las peticiones de Junts, aunque también puso en valor los avances dados durante la legislatura para recuperar la normalidad en Cataluña. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Pero además de lo que dijo el presidente en esas entrevistas, que fueron minutos antes de la celebración del Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto para recoger algunas de las medidas que pedía Junts, por ejemplo, la relativa a la financiación de los ayuntamientos. En el Gobierno lo que esperan, Guille, es que con estos gestos, con estos movimientos, se recupere la relación con los independentistas, aunque saben, y yo creo que lo saben por experiencia, que esto no es garantía de nada. Sí, lo hacen y lo admiten en el Ejecutivo sin saber si hay o no agua en la piscina, pero en Moncloa creen que la legislatura ha entrado en una nueva fase y en ese contexto justifican el movimiento del presidente, que intentó ayer dar un golpe de efecto para intentar reavivar la relación con Junts y de paso marcar también un poco la agenda y mover el foco del debate de la corrupción a la negociación parlamentaria. El voto de Junts es ahora, tras la pérdida del de Ábalos, más necesario que nunca para evitar un escenario de bloqueo total en el Parlamento, y Sánchez quiso iniciar en primera persona esa ceremonia de cortejo a Puigdemont, con esas 2 entrevistas, un cortejo que incluye por un lado un cambio de retórica, asumiendo el presidente del Gobierno incumplimientos que hasta hace unas semanas no reconocía. El Gobierno de España, y yo en particular, tengo muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos, porque realmente merece la pena. Desde el punto de vista de los cumplimientos, es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. Ese mensaje, asumiendo los incumplimientos en primera persona, lo repitió tanto en RAC1 como en Televisión Española, pero esa ceremonia de cortejo tenía un segundo paso, que era también ofrecer nuevas medidas que en el Ejecutivo creen que los de Puigdemont no pueden rechazar porque se vienen demandando desde el último bastión de poder que les queda a los independentistas, que es el bastión municipal. Así que en el Consejo de Ministros dicen que la jugada es ganadora en cualquier caso, porque esto les va a permitir demostrar además que hay margen para seguir llevando cosas y sacando medidas en la Cámara, aunque Sánchez, es cierto, vuelve a arriesgar, Ángels, porque cede en medidas que forman parte de la agenda que la derecha independentista usa para combatir a la ultraderecha de Alianza Catalana, y eso puede también levantar ciertos recelos entre los socios parlamentarios de izquierdas. Guille, gracias. Hasta luego. Después hablaremos de estos socios parlamentarios de izquierdas que sí han empezado a manifestar estos recelos, porque es verdad que cuando Junts más tocado está, más desubicado está, y además con esas encuestas hablando, el último CIS catalán, el CEO ya hablaba de ese casi sorpaso, como mínimo empate entre Junts per Catalunya, que perdía muchos escaños, y Alianza Catalana. Cuando más fuera de foco está Junts, va el presidente del Gobierno, Cristina, y les vuelve a dar el foco. Le vuelve a dar el foco al partido de Puigdemont. Sí, la verdad es que fue sorprendente todo lo de ayer. La puesta en escena, 2 entrevistas a 2 medios de ámbito catalán para anunciar lo que se iba a aprobar en el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, lo de la deliberación del Consejo de Ministros ya se acaso para otro día, ¿no? En un clarísimo intento de intentar recuperar esas relaciones con Junts. Yo no sé si como una última opción a la desesperada, de intentar recomponer la mayoría parlamentaria. Pasa que esto ya lo hemos vivido. Esto último, la desesperada, esto ya lo hemos vivido. Por eso digo que no sé si es la última. Porque, hombre, tú lo miras desde fuera y dices, pues sí, es como una última opción, ¿no? Pero efectivamente ha habido ya muchas últimas opciones, entonces no lo sé si lo es o no lo es. Y sobre todo lo que subrayaba el compañero, sin garantías
de que con esto vaya a ser suficiente. Vamos a ver cómo reacciona ahora Míriam Nogueras como portavoz de Junts, aunque ayer ya deslizaron aquello de queremos hechos y no palabras, ¿no? Hay cosas muy, muy llamativas. Algunos de los bueno, primero la asunción del incumplimiento por parte del presidente Sánchez, que efectivamente es la primera vez que lo dice, ¿no? Creo que era más sincero cuando en anteriores ocasiones decían, bueno, hemos avanzado en cosas, pero llega un punto en que ya no están en nuestra mano. Pues efectivamente, el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, pues tú puedes negociar, puedes empujar, puedes intentar que el resto de países lo apoyen, pero la última decisión no está en tu mano, ¿no? Y yo creo que ayer el gobierno ha hecho lo que ha podido para empujarlo, pero llega un momento en que probablemente no puede más. Pero aparte de eso, la asunción de esos incumplimientos, ese entonar el mea culpa, que creo que puede dejar a entender que había mucho acordado de esa comparecencia de ayer con los entornos de Junts, ¿no? O por lo menos pactados los entornos en los que la conversación se iba a producir, deja todo en una posición en la que efectivamente el gobierno dice, bueno, yo ahora reactivo una serie de medidas para que vuelvas a confiar en mí, vamos a ver qué responden ahora, pero en definitiva lo que está diciendo es, quiero recuperar la mayoría parlamentaria para ver si puedo tirar para adelante, y si no, la pregunta es, ¿y si no? Porque claro, venimos de un contexto en el que el presidente Sánchez ha hecho en los últimos tiempos 2 declaraciones muy contundentes. Una, yo voy a presentar los presupuestos generales del Estado y si no se aprueban, de ahí no se deriva que vaya a disolver las Cortes y convocar elecciones. Y 2, se puede gobernar sin mayoría parlamentaria, ¿vale? El intento de ayer de recuperar esa mayoría parlamentaria no es un poco una enmienda a esas 2 declaraciones que tanto han dado que hablar y que tan significativas del momento son. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo, si antes Junts tenía la sartén por el mango y la sartén, que lo tenía todo, pues en estos momentos tiene muchísimo más. ¿Se puede seguir gobernando sin mayoría parlamentaria? Hombre, en puridad se puede, ¿no? Hay mucho que ejecutar de medidas de actos legislativos que ya están aprobados, hay mucho que ejecutar, hay mucho que gestionar, se podría, ¿no? Pero claro, con todas las limitaciones que sabemos. Y los fondos Next Generation, que creo que tan importantes han sido durante estos años para la recuperación y para la economía de este país, terminan. Y eso abre un escenario, eso sí que abre un escenario nuevo ante la posibilidad de que se vuelva a estar sin presupuestos. Antolín. Sí, probablemente algún día, más pronto que tarde, se podrán recopilar las crónicas de estos días como crónicas de un gobierno en precario, ¿no? La liturgia sanchista se activó ayer y llama muchísimo la atención con el objetivo de costumbre, ¿no? Mantenerse en el poder. Hay que mantenerse en el poder como sea. Hay que reconocer la tenacidad del presidente, hay que reconocer que no se da por vencido, que no tira la toalla por muchas adversidades que tenga, de crisis, de frentes judiciales, de escándalos, no se da por vencido. Y ayer asistimos a 2 entrevistas muy bien diseñadas, en el cual, pues, aquello parecía más que si contento a uno, tiro de la sábana y dejo desprotegido a otro socio, parecía una actuación de Pimpinela, ¿no? Ahora reconocemos los incumplimientos, volvemos a intentar a recuperar el amor del socio preferente y llama la atención, evidentemente, ese reconocimiento de los incumplimientos, que es verdad, porque el Consejo de Ministros de ayer aprobó unas pedreas, vamos a llamarlo así, pero los premios gordos no terminan de salir, que son la amnistía, los acuerdos sobre la inmigración, la financiación es imposible y, por supuesto, las lenguas oficiales en la Unión Europea. Nada de eso efectivamente se ha cumplido. Intentamos ganar tiempo, soltamos unas pedreas, competiciones de Junts y preparamos la recuperación del Parlamento. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar sin el Parlamento. Efectivamente, yo también vi eso porque en octubre de 2024 nos trató de decir poco más o menos que se podía gobernar sin legislativo. Sí. No, tiene que presentar presupuestos porque es su obligación constitucional, porque debe hacerlo, y yo creo que esos presupuestos intentará que sean lo más bonito posible, lo más atractivos posible, y que sean los otros, sobre todo muy, muy sociales, especialmente sociales, que sean las demás formaciones las que se tengan que retratar si no los quieren aprobar. Y ahí estará la jugada, no sé si maestra o no, de un gobierno en precario tratando de sobrevivir. Ayer, cuando leí las entrevistas que había concedido Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, en Cataluña, me acordé inmediatamente de una metáfora que a mí me pareció preciosa en una entrevista que le hice hace algún tiempo ya a un director de cine de Mali. Y él contaba que yo le pregunté sobre por qué África se estaba acercando a China y por qué cada vez tenía más influencia Pekín en lo que pasaba en África. Me decía, bueno, esto es como si te tiras a un río, te estás ahogando y te agarras a una rama pensando que te vas a salvar y luego resulta que es un cocodrilo. Y yo creo que está en esa misma situación Pedro Sánchez. Él está ahogándose y probablemente se va a agarrar a un cocodrilo que se lo va a devorar. Lo que pasa es que ya lleva agarrado al cocodrilo, lleva bastante tiempo peleando con el cocodrilo. Está ganando tiempo permanentemente hasta encontrar una solución en algún momento oportuno para convocar elecciones. La pregunta
podemos hacernos, nos lo hicimos hace pocos días. Es decir, ¿compensa realmente prolongar la legislatura apoyado en alguien que te va a más crear muchos problemas con tus socios que son mucho más leales, como RC, como Podemos y por supuesto Sumar? Es decir, yo creo que no compensa. Es decir, agarrarse un cocodrilo al final te devora, porque son muy pocos los leales los independentistas. Ellos mismos lo han dicho. Nosotros estamos comprometidos con Cataluña y no con el resto de España. Es decir, cuando realmente pensar que Cataluña tiene futuro al margen de España, pues la verdad es totalmente irreal. Creo que cuanto antes convoque elecciones el señor Pedro Sánchez, mejor para todos. Lo que pasa es que los acuerdos que ha habido hasta ahora sí que han permitido avanzar en políticas progresistas, que era la promesa de este gobierno y que es la promesa de este gobierno, ¿no? Muchas, de reforma laboral, temas de derechos, cuestiones sociales, son muchas las que se pueden enumerar. Y además, efectivamente, la situación en Cataluña hoy y la relación de Cataluña con el resto del Estado no es la que era. Ahí se han ganado puntos enteros. O sea, yo creo que ha sido muy positivo en ese sentido. La cosa es si en estos momentos se puede seguir avanzando en esa dirección de políticas progresistas o no. Yo creo que esa es la pregunta que tienen que hacerse, ¿no? Y el problema estará cuando las concesiones empiecen claro, a entrar en contradicción con las políticas progresistas. Justamente, si resulta que esto implica pactar un traspaso de competencias en materia de migración con un enfoque nítidamente xenófobo, como se planteaba en alguna de las propuestas, pues entonces efectivamente eso entra en contradicción y entonces ya no merece la pena. Yo creo que ese es un poco el balance, ¿no? En cualquier caso, fijaros que con lo que hizo ayer Sánchez, que obviamente es pues un intento, ¿no?, de ese cortejo que decíais, ¿no?, un intento de restablecer las relaciones. En el caso de que no saliera, en el momento que decida convocar elecciones, siempre podrá articular el discurso de yo he hecho todo lo que está en mis manos. Y eso es muy relevante en Cataluña, porque en estos momentos Cataluña es uno de los grandes graneros de votos del PSOE, ¿no? El papel de granero de votos que en su día tuvo Andalucía para el PSOE, en estos momentos Cataluña es uno de los focos, ¿no? Entonces él siempre va a poder articular ese discurso de he hecho todo lo posible, he intentado 1001 veces acercarme, he tendido la mano en reiteradas ocasiones para que el acuerdo pudiera seguir funcionando. Si no ha sido posible es por culpa de ellos, ¿no? Por lo tanto también probablemente está aquí poniéndose una venda antes de la herida. Disculpa, Carlos, medio segundo solamente, sí. pero Carlos. precisamente por eso, porque el Partido Socialista, el gobierno de coalición, tiene un amplísimo capital, un patrimonio acumulado durante los últimos 7 años y probablemente alargar artificialmente la legislatura van en contra de ese capital. Es decir, lo que tiene que es decir, gracias a nosotros se ha subido el salario mínimo interprofesional, las pensiones están garantizadas por ley, hemos conseguido normalizar la vida política en Cataluña. Es decir, tiene un capital extraordinario. Y el riesgo que supone ahora para el gobierno de coalición es que ese capital quede devorado precisamente por alargar artificialmente la legislatura. Carlos. Sí, el gobierno solo tiene un objetivo, le merece la pena permanecer en el poder a costa de lo que sea. Yo que lo veo clarísimo, ¿no? Vamos a hablarlo así, el catecismo sanchista proclama un solo Dios, un solo objetivo que es la Moncloa y una sola ideología que es el poder por el poder. Es evidente, se está gobernando en precario, si es que lo que estamos viendo no lo hemos visto nunca, insisto, y hay que repetirlo aunque nos parezca ya casi una verdad de perogrullo, porque es que si no podemos acabar creyéndonos normales ciertas mentiras, ¿no? Ha dicho el presidente al menos una verdad en el corte que antes hemos oído. Hay cosas que no dependen del gobierno de España, claro, pero que las han vendido, las han prometido como si fuera de ellos. Y a los nacionalistas, separatistas, como cada uno los quiera llamar, según los casos, siempre le ha interesado la ventanilla única del gobierno de España para exigirle todo, incluso lo que el gobierno de España no podía darle. Incluso lo que los nacionalistas saben que no le puede dar el gobierno. Y no lo saben, a sabiendas le ponen en la tesitura de prometerle lo que no está en su mano. Ahora estamos a la espera, que es lo que yo quiero ver, cómo reacciona Junts, que más o menos me intuyo que será endureciendo el discurso y escenificando la distancia, y otra vez lo más importante va a ser a la respuesta de Junts, cómo reacciona el presidente del gobierno con esta nueva estrategia de no darse jamás por vencido, pero que tengamos claro que el objetivo es amanecer en la Moncloa. Es un éxito. Pues mira, no estoy tan seguro que lo que ha hecho este gobierno sea el poder por el poder. Ha utilizado el poder para transformar muchas políticas sociales. No digo mantenerlo. Quiero decir, pero claro, es que para poder hacer políticas sociales tiene que estar en el poder. A mí esa visión que se tiene muchas veces, claro, la obligación de la oposición es derribar al gobierno y la obligación del gobierno es gobernar. Y este gobierno ha gobernado mucho tiempo. Lo que pasa es que estamos viendo las expectativas. En el próximo año 26 va a tener
muchas posibilidades de sacar adelante medidas que pueden transformar la realidad de los ciudadanos. Pues eso es lo que podemos hacer. En el Consejo de Ministros de ayer, muchas medidas no eran especialmente progresistas, porque Jun, que yo sepamos, no, a ver si Jun van a ser heredero de comisiones obreras o algo así, no me he enterado yo. Bueno, pero las medidas que se planteaban ayer, desde luego no entran en contradicción. Yo no vi, hasta lo que yo conozco, no vi nada que entrara en una contradicción flagrante, como podía haber sido, por ejemplo, todo el tema de la inmigración que se propuso en su momento. Si nos conformamos con que no haya contradicciones flagrantes, estamos de acuerdo. Claro, o sea, la factura electrónica para las empresas y los autónomos, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan endeudarse y puedan invertir más. Cosas. Son elementos, sí, hay más cosas. Las cuestiones de financiación son elementos que a priori yo creo que no entran en contradicción. Bueno. Pero más allá de eso, la oposición está para controlar al gobierno, efectivamente. Y por lo tanto, en ese sentido, ponerle contra las cuerdas, intentar sacarle. Pero este gobierno, hasta ahora, yo sí que creo que ha ido avanzando en esas políticas progresistas. Y justamente la valoración que hay que hacer que tienen que hacer, yo creo, en estos momentos es si sigue siendo posible eso o no. Y recordemos que tampoco a Junts le interesa precisamente en estos momentos una convocatoria electoral. Están en horas bajas en todas las encuestas, tienen Alianza Catalana, con el aliento en la nuca, cada vez más cerca. La amnistía sigue sin aplicarse a Puigdemont, que eso es un tema clave, que por cierto, ¿cuánto está costando? ¿Cuánto tiempo está costando esto? Y políticamente, ¿qué significativo está siendo? Es decir, que aquí hay intereses por todos los sitios que pueden ser contradictorios. Vamos a ver por dónde sale Míriam Nogueras ahora. Pues dejadme que hagamos una pausa, porque ya está compareciendo Míriam Nogueras. Hacemos una pausa y a la vuelta contamos qué es lo que ha dicho. Vamos a la espera de esa comparecencia de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, a lo que dijo ayer Pedro Sánchez en esas dos entrevistas, en este reconocimiento al incumplimiento a lo pactado con los independentistas, con el partido de Puigdemont. Y Xavi Abelló, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué ha dicho Nogueras? Pues Nogueras sigue con esta comparecencia ahora mismo en la sede de Junts per Catalunya. Lo que ha dicho de momento es que ayer sí que hubo un cambio, que es que Pedro Sánchez reconoció públicamente desde la Moncloa que habían incumplido con sus compromisos y que la relación con Junts per Catalunya estaba rota y que por lo tanto no hay conversaciones con el partido, pero avisan que a pesar de esos gestos anunciados y del Real Decreto que se aprobó ayer por el Consejo de Ministros, no va a haber un cambio de posición respecto a lo que venía haciendo hasta ahora en las últimas semanas Junts per Catalunya. Escuchamos. Pedro Sánchez reconeix públicament, i ho fa des de la Moncloa, Pedro Sánchez reconoce públicamente desde Moncloa estos incumplimientos incomplert i que, per tant, la relació entre ells i nosaltres és trencada. Y que, por lo tanto, la relación está rota. No hi ha negociación, no hay conversaciones. Hores després d'aquesta compareixença, en el Consell de Ministres, horas después de la comparecencia, aprobaron algunos de los temas que teníamos pendientes con Junts per Catalunya. I anuncien també per la setmana vinent un Real Decret amb més y temes pendents del Real Decreto para la semana que viene con más temas. Es demostra, doncs, que no és que no poguessin, sinó que no volien. Y por lo tanto se demuestra que no es que no pudieran, sino que no querían. No canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem. Pero esto no cambia la posición de Junts per Catalunya. Estamos donde estábamos antes, decía Míriam Nogueras. Era la conclusión de esta primera intervención de la portavoz en el Congreso, que ha dicho que Pedro Sánchez, desde esta ruptura decretada hace algo más de un mes por Carles Puigdemont, el gobierno está en una situación de debilidad, de más debilidad de la que ya tenía, porque ha perdido algunas votaciones importantes en el Congreso de los Diputados y que por lo tanto, como ya estaban advertidos, no van a cambiar esa posición, a menos, dice, que ahora de repente el gobierno pues cumpla absolutamente con todo lo que se había comprometido. Y ha dicho, por ejemplo, podemos cambiar de posición si en un mes, por ejemplo, se ha aplicado la ley de amnistía a Puigdemont, el catalán ya es oficial en Europa, o están, por ejemplo, las balanzas fiscales publicadas, medidas de más calado político, que son las que Junts espera o dice que se tienen que cumplir si puede haber, para que haya algún mínimo cambio con su relación con el gobierno. Xavi, gracias. Hasta luego. Claro, Cristina, y la pregunta es, ¿y ahora qué? Si lo que ayer dice el presidente del Gobierno aprueba el Consejo de Ministros, con el desgaste que esto puede suponer para la relación con los socios, que ahora iremos a ella, si esto a Junts per Catalunya no le sirve, porque queda evidente con la comparecencia de Míriam Nogueras no le sirve, ¿ahora qué?
Pues yo creo que ahora, como hace 6 meses, como hace 5, 4, 3, 2 y la semana pasada. Exactamente, porque tengo la sensación de que aquí estamos jugando, o sea, se nos está escenificando un baile que no supone cambio alguno en lo sustancial. Junts tiene 3 alternativas, ¿no? 1, dar aire a la legislatura, apoyando al gobierno o eventualmente unos presupuestos. 2, acabar con la legislatura, apoyando una eventual moción de censura del Partido Popular con Vox, lo cual creo que está descartado. O 3, dejar la legislatura en un letargo, que es lo que llevan haciendo desde hace un tiempo y lo que yo intuyo al menos que puede seguir siendo la perspectiva, ¿no? Y básicamente es lo que ahora mismo nos ha dicho Míriam Nogueras. No nos creemos nada, que haya acciones y vamos a ver si en el plazo de un mes las grandes carpetas que dicen ellos, la amnistía, son las carpetas Cataluña, que no dependen del gobierno. Claro, pero es que aquí partimos, Ángeles, yo creo, de un problema inicial. Y es que Junts le pedía al gobierno cosas que el gobierno no puede dar y el gobierno se comprometió a cosas que no están en su mano. Que, por cierto, estos 2 elementos son de primero de negociación. ¿Vale? O sea, es lo primero que te enseñan en las escuelas, que en la negociación no hay que hacer. No pidas a nadie nada que no te pueda dar y no te comprometas a nada que no esté en tu mano. Bueno, pues las 2 cuestiones encima de la mesa como eje fundamental de esta relación. Sin entrar, que ahora iremos a eso segundeces, en los temas de cómo afecta esto en el resto de socios o en el resto de territorios. Ahora iremos, Sánchez. Cuando estaba escuchando a Míriam Nogueras, me llama la atención lo que hablábamos anteriormente. El Partido Socialista, el gobierno, tiene incentivos para mantener la legislatura en una situación de enorme debilidad en el Congreso. Yo creo que tiene muy pocos. Es decir, y uno se pregunta, ¿qué incentivos tiene Junts para tener esta estrategia? Lo que hemos conocido en los últimos 2 años es que no le ha dado ningún resultado, todo lo contrario. En las encuestas del CIS catalán, Junts aparece como un partido cada vez más perdedor y un partido cada vez más residual, pese a lo que ha sido históricamente la vieja Convergencia y Unió. Es un partido que no le está dando buenos resultados esa estrategia con el Partido Socialista. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero por qué mantienen esto? La verdad es porque es un partido descabezado que simplemente está buscando la amnistía para el señor Puigdemont. Y porque la alternativa no tiene ninguna coherencia. Carlos, pero la alternativa pasa por apoyar una moción de censura a PP Vox, lo cual para Junts sería suicida también. Por eso claro, es que están entre la espada y la pared. La situación es endiablada. Claro. Y desde luego lo que sí sabemos es que esta estrategia de oposición al Partido Socialista no le ha dado buenos resultados. Exacto. Carlos. Claro, Junts mira a Alianza Nacional como el PNV tiene que mirar continuamente a Bildu, mira a su territorio. ¿Cómo ve el votante catalán y el votante de Junts, cómo ve que se reconozca y que la propia portavoz en Madrid haya destacado que el presidente no ha cumplido, que reconozca los incumplimientos? ¿Eso cómo lo valora el votante catalán y en concreto el votante de Junts? Porque al final te has llevado 2 años y no has conseguido ninguno de los grandes objetivos. Yo por eso creo que la siguiente jugada es ir a los presupuestos, el gobierno los va a presentar y que sean especialmente bonitos, vamos a llamarlo así, con muchas concesiones a Cataluña, y ahí tendrá Junts otra vez que señalarse. Mira, déjame que entre en el terreno de la reacción de los socios, porque no gusta ni a los socios de investidura ni tampoco a los socios de gobierno estos gestos que está haciendo Pedro Sánchez hacia Junts per Catalunya. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Primero, Esquerra Republicana, que ya ha criticado en varias ocasiones estos acercamientos de Pedro Sánchez a Junts. Ayer también lo hizo, habló de un error por parte de Pedro Sánchez, pero es que también Sumar, también Podemos advierte de algo que estábamos hablando antes aquí en El Abierto, de que hacerle el juego a Junts pone en peligro la agenda del gobierno en algunas materias, sobre todo en materias de calado progresista. Un tema, por ejemplo, puede ser la vivienda. Sí, porque aunque los socios ven bien el intento de acercamiento con los de Puigdemont, desconfían de la letra pequeña y creen que puede suponer un giro a la derecha en asuntos delicados, tú lo decías, para la izquierda, como es la vivienda, la inmigración o la fiscalidad. Fue ayer un día de muchas expresiones coloquiales en los pasillos del Congreso. Cuando preguntábamos qué pensaban el resto de socios, acudían a la teoría de la manta corta, pero también nos decían que esto es desvestir a un santo para vestir a otro, o hacer esto con Junts es susto o muerte. Incluso Sumar pidió al PSOE que mida mucho estos pasos porque creen que comprar el argumentario de Junts es comprar el de la patronal catalana. Escuchamos a Verónica Barbero y Gerardo Pisarello. Junts tiene que entender que compartimos el avance en una agenda plurinacional de confederalidad y de modelo de Estado, pero esto tiene que encajar con la convergencia, con unas mayorías, que lo que queremos también es una agenda social de progreso. ¿Cuál sería el problema? Bueno, el problema sería que con la excusa de recuperar los puentes con Junts se asumieran
pues las exigencias antisociales de un sector de la patronal, concretamente de Foment del Treball, que es lo que demana, lo que pedía Feijóo hace unos días y es lo que pide Vox. En Esquerra, Rufián tildó este paso de error a través de redes sociales, mientras que fuentes parlamentarias de Podemos lo califican de falta de rumbo y creen que esto solo va a servir para ganar tiempo en una legislatura que, según ellos, agoniza. Su portavoz, Yone Belarra, hablaba de la agenda ultra y racista de Junts. Me parece que comprar la agenda ultra racista, la agenda antiderecho a la vivienda que quiere imponer Junts es un error. Otros socios como Compromís acudían al clásico "¿Qué hay de lo mío?", recordando que hay deberes que aún no se han cumplido, y es que Ángels, otra cosa que ha molestado mucho a los socios es la premura para sacar adelante las primeras medidas. Aprobados ayer 2 decretos en Consejo de Ministros, estos se van a votar en el último pleno del año, que será la próxima semana. Josu, gracias. A vosotros. La teoría de la manta de la que hablabas tú también, Antolín, es decir, te tapas por un lado pero te destapas por otro. En este caso te destapas por el lado de los socios. Pues sí, ahora vamos a entrar, como diría el difunto Camilo José Cera, en un teatro en el que los perros comienzan a danzar, ¿no? Como lo vamos a ver, podemos ver incluso cosas extrañas. Atentos al Senado hoy y mañana, porque Esquerra puede incluso hasta votar junto con el PP en alguna de las propuestas para separarse. O sea, ahora vamos a entrar en el teatro donde los actores se van a multiplicar y cada uno va a buscar situarse, teniendo en cuenta siempre que a ninguno le va a interesar que haya un adelanto electoral. A todos les interesa que este gobierno siga. Yo al menos no tengo la más mínima duda. Por eso el presidente del gobierno se puede permitir decir que va a agotar la legislatura. Cristina. Claro, es que muy de acuerdo, Carlos. O sea, realmente aquí un análisis de incentivos, que es lo que hay que hacer en estos casos para evitar que las ceremonias de la confusión consigan su objetivo de confundirnos. Ese análisis de incentivos, lo que viene a decirnos es que a nadie exactamente le interesa en estos momentos ese adelanto electoral, ¿no? Quizá a Vox, pero no está en su mano. Sí, por lo tanto, tiene poco que hacer. En ese sentido, a partir de allí, ¿qué es para mí lo más peligroso? 2 cosas. Una, lo comentábamos al principio de la tertulia, que se puedan entrar en contradicciones que lleven a paralizar o a echar atrás la agenda progresista del gobierno, que es la legitimidad que tiene este gobierno, ¿no? Y 2, que se entre en un letargo. Es decir, que la legislatura efectivamente no se acabe porque a nadie le interesa que se vaya a terminar, pero que tampoco tenga fuerza, ni energía, ni camino, ni esperanza para tirar adelante en esa agenda progresista, sino que entre en una especie de letargo de ir esperando. Y ahí es donde yo creo que los estrategas alrededor del gobierno tienen que estar calculando, encuesta en mano por un lado, y análisis de riesgos por otro. Porque si ese letargo se extiende en el tiempo, efectivamente se puede generar una percepción de retroceso, aunque no exista como tal, pero se puede generar una percepción de retroceso en la agenda progresista que puede en algún momento llevar a que las expectativas vayan más a la baja de lo que se supone, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entramos en una fase, si todo esto se confirma, en el que va a haber que ir mirando muy a corto plazo, ¿no? Muy a detalle cómo va evolucionando esa agenda y cómo va evolucionando la percepción pública que se tiene de esa agenda. Precisamente por eso a mí me gustaría hacer una reflexión más de carácter general, no vinculado solamente a los problemas tácticos que puede tener el Partido Socialista o el gobierno para mantenerse en la Moncloa, sino de carácter general sobre el valor de la política como el mejor instrumento para resolver el conflicto social. Claro, si tenemos unos parlamentarios que al final no buscan el acuerdo, no buscan el resolver los problemas de los ciudadanos, al final ganan los malos. Sí. Es decir, eso claro. Yo creo que Junts pega con lo que hablamos anteriormente, es decir, ¿por qué crece la extrema derecha en Cataluña? Evidentemente porque ve que el valor de la política desaparece. Claro. ¿Por qué crece Vox en el resto de España? Porque ven que el valor de la política desaparece cuando hay insultos, cuando no hay acuerdos. Ahí en los próximos días se va a votar la subida, la revalorización de las pensiones y muchas tasas públicas, que hay que hacerlo, por razones de justicia social y de justicia fiscal. Ahí es el valor de la política. No puede ser todo una pelea permanente entre unos y otros. Insisto, porque además no les va bien. Si el Partido Popular hubiera sido más constructivo, es probable que ahora tendría una mayoría absoluta en las encuestas y Vox no sería un partido al alza. Si Junts hubiera hecho una política más constructiva, es muy probable que el fenómeno de la migración no se viera como un gran problema claro. de Cataluña, sino se vería de otra manera. A mí me parece que hay que recuperar ese valor de la política y no entrar tanto a esta miseria de las peleas de por ti y por mí. Hacer creíbles las propuestas, ¿no? Claro. Acabamos de salir de un fin de semana en el que por 7ª vez el Partido Popular ha sacado a la gente a la calle para protestar contra Pedro Sánchez y su gobierno, y el Partido Popular no está haciendo lo que está en sus manos para
en teoría su objetivo, que es si España se rompe y España se cae, pues intenta echar al gobierno. Claro, presenta una moción de censura. Claro, presenta una moción de censura o las dos cosas, empieza a recomponer los puentes con los que han sido tus aliados históricos, como son PNV y Junts. Pero lo tiene complicado mientras esté la muletilla de la ultraderecha. Lo tiene imposible, pero fíjate, Ángeles, aun con la muletilla de la ultraderecha, es que ni siquiera se está dando esos pasos, es que se van justamente en sentido contrario. Entonces, ¿cómo pretende el Partido Popular hacernos creer que ellos están dispuestos a salvar España de las 7 plagas de Egipto, ¿no?, que supone este gobierno, si lo que está en sus manos, que es intentar tener una mayoría de votos en el Congreso de los Diputados para que se apruebe una moción de censura, no solamente no lo están practicando, sino que están caminando en sentido contrario?